que están conectados. Qué bendición poder verlos de nuevo. A todos los que veo aquí en los cuadritos y a los que sé que están allí con las camaritas apagadas. Qué maravilla. Ronald nos recuerda que ya es la sexta clase, así que ya solo después de hoy nos quedan 2 más y ya terminamos. Esperamos que cada clase sea de bendición, que haya información relevante, pero sobre todo que cada día se incremente más su sed, su hambre de información y de conocimiento, porque eso es lo que va a proveer las herramientas y la información necesaria para que podamos servir a los demás y por extensión servir al Señor. Muy bien. El día de hoy nos corresponde hablar acerca de algunos principios que podemos extraer de la Biblia y que nos dan información o nos dan luces de cómo debemos acercarnos, de cómo debemos abordar una situación en la que una persona ha experimentado algún suceso traumático. Y para ello, como vamos a hablar hoy de la Biblia, me gustaría primero saber, bueno, lo primero que les quiero decir es que la clase de hoy va a depender en gran medida de su participación y de sus opiniones. Y lo otro que quería preguntar era si han podido leer o releer algún pasaje bíblico con el énfasis en las emociones. Eso lo conversamos cuando vimos el tema de las emociones y decíamos que es importante si podemos leer la Biblia con esta nueva perspectiva. Entonces, me gustaría saber si alguien pudo hacer el ejercicio, si leyendo alguna parábola, algún pasaje, se fijó o se enfocó en el tema emocional. Veo sonrisas culpables. A ver, Beverly, ¿levantaste la mano? Muy bien. A ver, ahí va Beverly, como decimos en mi pueblo, a librar por todo. A ver, Beverly, adelante. Ahora sí. Ajá. Bueno, mira, yo pienso que sí, no, cada vez que uno escudriña la palabra se da cuenta de lo que está inmerso allí en las emociones. El día de ayer yo estaba leyendo la parábola del trigo y la cizaña que está allá en Mateo capítulo 13 y me llama mucho la atención cuando en este caso Jesús es diciendo, los hombres le dijeron, pero Señor, tú no sembraste buena semilla. Entonces, ¿qué quiere? Que la arranquemos. O sea, ahí se ve como que aquello que ellos querían hacer porque sabían que iban a crecer dos cosas muy distintas. Y entonces el Señor le dice, el Señor que sembró dijo, déjenlo y vamos a esperar que cuando llegue la siega, yo voy a decir que primero recojan la cizaña, la amontonen y la quemen. Entonces yo creo que ahí se como solapadas algunas emociones, primero de aquellos hombres que querían arrancarla y el Señor le dice, calma, vamos a esperar que llegue la siega. Ahí pude ver yo esas dos cosas. Gracias, Beverly. Qué bueno ese enfoque, esa nueva relectura que podemos hacer. Había un Johnny que había levantado la mano, no sé si está por allí todavía porque ahora no le veo la manito levantada. Pero si no está, vamos entonces con William, que creo que fue el que levantó. Ah, no, perdón, allí está Johnny Tavera de Perú. Johnny, adelante, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Chévere. Yo quisiera compartir un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Marcos, donde dice, en el versículo 32 dice, y tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ese texto bíblico nos habla sobre el sufrimiento y el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él experimentó esas emociones tan intensas
tan fuertes que incluso la Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Eso quería comentar. Gracias, Johnny. Y muy bueno tu aporte. Bendiciones. A ver, William, buen día. Adelante. Buenos días, Tecris, y bueno, todos los demás compañeros. Bueno, yo a raíz de estas clases he estado ahora como que todo lo miro, veo emociones en todas partes. No sé si me hago entender, pero todo el tiempo estoy pensando, bueno, yo soy pastor y cada vez que leo la Biblia y preparo alguna enseñanza para la iglesia, estoy viendo emociones en todas partes, como que antes hubieran estado escondidas y ahora uno hace una relectura y las encuentra fácilmente en cualquier parte. Entonces, en estos días estaba compartiendo con la iglesia ese pasaje que está en Mateo 20, la parábola de los obreros de la viña. Y podemos leer en el verso 11 que al recibir al padre de familia, ellos murmuraban contra él diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces ahí encuentro la emoción de la ira. Ellos creían que les estaban haciendo una injusticia, pero con esta parábola lo que enseña Jesús es que precisamente eh, para todos había una misma recompensa, porque finalmente Él es el dueño de la obra, Él es el dueño de la viña, y tanto para los que llegaron primero como para los que llegaron de último, había el mismo salario. Él es justo y cumple lo que promete. Entonces ahí vemos una emoción que es luego disipada por una explicación con gracia que hace el padre de familia y que nos deja a nosotros una lección de cómo debemos afrontar ese tipo de emociones. Gracias. Gracias, Will. Qué bueno ese aporte. Y qué bueno que desde la posición en que estás ubicado, desde el pastorado, puedas ahora tener la claridad, la información de este aspecto, de este ámbito emocional del ser humano, porque sin duda sé que eso va a enriquecer tu ministerio y tu relación con las personas. Eso de verdad que es una bendición. Así que ver emociones por ahí no está mal, es maravilloso. Ahora, si empiezan a ver gente muerta, ahí sí vamos a buscar ayuda en otro lado. Muy bien, vamos a escuchar a Navis Vergara. A ver. Ya va, perdón, Navis, que no tienes audio todavía. Déjame tratar desde acá. Adelante, ahorita sí. Navis, se volvió a ir el audio. No sé si fue que tú lo pagaste ahora. A ver, voy a activarlo desde acá. No toques allí para que se pueda escuchar. No se escucha todavía, Navis. Ahora sí, Eso, muy bien. muy buenos días. Sí, decía que ahorita hace poco compartía el pasaje de el centurión y su siervo que está en San Mateo 8. Ahí miro, ¿verdad? Cómo el centurión amaba, quería mucho a su siervo y se preocupó tanto que le mandó mensajes a Jesús para que hiciera algo a favor. Entonces vemos aflorar ahí una emoción de amar, de querer y sentir que ese ser querido a quien él pues le tenía mucho cariño se pudiera mejorar. Eso. Gracias. Unos afectos. Gracias, Navi. Vamos a escuchar a Marisol. Esta ronda de intervención la voy a cerrar con Marisol para que podamos avanzar y ya luego doy la participación que falta, en este caso a Piedad y Carolina, cuando tengamos la ronda de preguntas y respuestas. A ver, Marisol, adelante, buen día. Ok, muy buenos días, profe. Bueno, yo traigo el caso de Jefté, que era hijo de una prostituta. Ya nada más desde ahí ya él viene con una carga emocional fuerte, ¿no? Y luego cuando lo escogen
para que lidere la batalla, es así como que no se la cree, porque él mismo no creía en él, ¿no? Ok, luego ganan y todo esto, y promete que el primero que salga a recibirlo, él lo iba a entregar a Dios, pues iba a hacer, él hizo una promesa, un voto de promesa. Y cuando le abren la puerta, la primera que sale es su única hija. Aquí dice, salió a recibirlo bailando y tocando pandereta. Y bueno, la pierde. De hecho, ella no conoce varón, era una niña virgen. Se fue como 2 meses a llorar su virginidad y bueno, se perdió. O sea, es así como que las emociones nos hacen hacer cosas que no debemos hacer por lo rápido. O sea, no nos da tiempo ni de pensar, sino que la emoción prela sobre la lógica, sobre el pensamiento, sobre lo que nos conviene. Era eso, profe. Eso, gracias Marisol, qué interesante ese episodio que relatas. Y sí, sin duda, las emociones están presentes a lo largo de todo el quehacer humano. Incluso uno de los quehaceres que quizás son como más rigurosos, que tiene que ver con la ciencia, uno luego entiende que los acercamientos, los avances científicos, los temas de investigación, siempre van a estar mediados por la humanidad de quien investiga, por su subjetividad. Y en esa subjetividad, sin duda, están también las emociones. Por eso es tan importante este ámbito y el hecho de no desconocerlo. Bien, entonces vamos a empezar a revisar algunos temas de hoy, o el tema que nos compete el día de hoy, y vamos a ir con ese calentamiento que ya hicimos, con esas participaciones de ustedes, donde podemos ver que la parte emocional, que la parte, algunos llaman almática, y en este caso podemos decir la parte psicológica, está presente a lo largo de la Biblia, donde siempre haya un ser humano, va a tener una parte psicológica y emocional, de la cual no se va a desligar nunca en la historia. Y depende de cómo el manejo que se haga de eso, para que pueda alcanzar o no sus objetivos. Hoy entonces nos corresponde ver algunos principios que encontramos en la Biblia acerca de la atención al trauma, porque estamos en el marco de pastoral del trauma. Entonces, ¿cómo cuidamos? ¿Qué hacemos con personas que nos vienen a consultar, que nos vienen a pedir un consejo y que han pasado por una situación traumática? Ya vimos en clases anteriores que una situación traumática hay de múltiples variedades, hay todo un abanico de cosas. Algunas pueden ser escandalosas, muy mediáticas, noticiosas, como un desastre natural, como un accidente aéreo, y algunas pueden ser tan privadas como una situación incómoda dentro de la familia, como la interpretación equivocada de una palabra en un momento específico, como la muerte de una mascota. Es decir, tenemos situaciones traumáticas para elegir. Y mientras más escuchemos a las personas, más situaciones, más tipos de situaciones vamos a darnos cuenta que existen. Ahora, quiero hacer una salvedad antes de que avancemos en el tema de hoy, y tiene que ver con palabras que no necesariamente encontramos en la Biblia. La Biblia tiene un contexto histórico y se remite a una época. No estoy diciendo para nada que no sea vigente. La Biblia tiene principios vigentes y principios eternos, y esa es la base de nuestra fe. Sin embargo, por el contexto histórico en que surgen las escrituras, hay constructos, fenómenos que no se le había dado nombre todavía. Por ejemplo, nosotros sabemos que desde tiempos inmemoriales habían, qué sé yo, construcción de viviendas y de edificios, y se construyó la Torre de Babel, etc. Sin embargo, la palabra arquitectura, por ejemplo, no necesariamente aparece en la Biblia. Y esto es un ejemplo de lo que quiero transmitir. La palabra sociedad, desde que Adán y Eva salen del huerto y crecen y se multiplican y se generan los grupos humanos, está la sociedad.
pero no necesariamente en la palabra vamos a encontrar el concepto de sociedad. Como no vamos a encontrar el de cultura, no vamos a encontrar el término arte, por ejemplo, y tenemos miles de artistas en toda la Biblia y de quehaceres artísticos. Sin embargo, estos términos son más recientes en la historia, son más contemporáneos. Con el tiempo, a medida que avanzan los estudios en las ciencias sociales, se van determinando constructos, fenómenos y se les va dando nombre. Y les digo todo esto porque, sin duda, la palabra trauma no aparece en la Biblia, no la vamos a encontrar. Entonces no vamos a encontrar tal cosa como un versículo donde Jesús diga, y amarás a las personas que pasaron por una situación traumática, y las cuidarás y tendrás X. No, no va a decir eso explícitamente. Sin embargo, cuando revisamos con estos ojos, con estos lentes que ahora ustedes pueden ponerse, con estos lentes emocionales, cuando revisamos ciertas situaciones bíblicas, podemos darnos cuenta de que habían personas en ciertos momentos que pasaron por situaciones muy traumáticas y los principios vamos a tomarlos de la forma en que Jesús se relacionó con ellos, qué hizo, cómo les atendió, qué ocurrió, porque finalmente Jesús es nuestro modelo de vida y en base a él es que vamos nosotros a brindar atención. Por eso hago esta introducción, porque cualquier purista puede salir y va a decirles a ustedes eso de los traumas no existe, así como hay gente que piensa que la depresión no existe, no es para los cristianos, o que es un demonio, o cualquier cosa de esta. Entonces, si bien es cierto, no tenemos presente la palabra trauma en las escrituras, no significa que no exista, que no hubiese existido el fenómeno y que a lo largo de la Biblia las personas no se hubiesen relacionado y hubiesen tenido que gestionar lo que sea que hubiese estado ocurriendo. Muy bien. Dicho lo cual, servida la mesa, vamos entonces a empezar con un pasaje conocido por todos nosotros. Me encantó esa imagen, por eso la seleccioné para esta diapositiva, para esta presentación, porque creo que el hecho de que es una foto, pero está tomada prácticamente al ras del suelo, nos da cuenta, ya esto nos da un mensaje del caso de la mujer adúltera. Cuando yo estoy segura que la mayoría de ustedes ya se ha leído el caso de la mujer adúltera, ya lo conoce, ya han predicado sobre él, etc. Cuando nosotros nos acercamos a ese caso, podemos acercarnos desde diferentes perspectivas. Imagínense que está la escena, como si fuera una escena de una película de cine, y como en cada escena hay diferentes cámaras que nos dan diferentes ángulos. Imagínense cómo se veía desde alguien que estaba ajeno a la escena y que solo está afuera viendo que hay un tumulto de personas, de hombres, de religiosos, de autoridades, y que estaban todos en medio de aquel algarabía, de aquel bullicio, que estaban, imagínense las emociones, vamos a empezar por aquí, a pensar en las emociones que podían estar sintiendo los que la acusaban. Me imagino que había indignación, que había ira, que había eso que en lenguaje evangélico se llama celo santo del Señor, una ira santa, ¿cómo es posible? Tenemos los mandamientos, el Señor nos prohibió eso, y esta mujer diciendo esto y lo, o sea, esta mujer acostándose con este hombre casado o casada ella, no sabemos quién era el casado de los dos. Entonces, imagínense la indignación, la furia, la frustración y lo que sea que había en el grupo que estaba acusándola. Y saben que este tipo de situaciones, cuando son así públicas, generalmente nos sirven de detonante a cosas que teníamos nosotros guardados o guardadas y que le damos salida en ese momento. Por eso muchas veces los estallidos sociales, que es un fenómeno apasionante de investigar, no solamente se da porque hubo tal injusticia en el ámbito público o gubernamental, sino porque eso se suma y se potencia
con todo el revuelo y el malestar privado que cada persona tiene y que aprovecha el ámbito de lo público para dejar salir todo el monstruo que llevamos dentro. Entonces, seguimos todavía en la cámara, en el ángulo, en el enfoque, desde quienes acusaban. También nos pudiésemos ubicar en alguien que observa, en el que observa desde afuera. Imagínense, por ejemplo, las mujeres y el cuchicheo y la cosa que estaban ellas viendo. Quizás no estaban en el grupo de los que acusaban, porque estos eran hombres irreligiosos y de autoridad. Pero las mujeres veían desde lejos y mira, y con razón se peinaba de esta forma. Y por eso es que yo le veía que de un tiempo para acá se había cambiado la ropa. Y cuchucho, no sé qué. Y ay, Dios mío, cuando yo pasaba, por eso es que yo cuido al marido mío. Y cualquiera de estos cuchicheos que se pueden dar desde quien observa. Pero esta imagen me muestra o nos muestra un poco la posición donde estaba ubicada la mujer adúltera. Y fíjense que estaba allí en el piso, al ras de la tierra, las piedras, etc. En esta foto, esta persona, que obviamente no es la real, esta inclinación de rostro, de cabeza, lo que nos dice es un poco lo que ella estaba sintiendo. Fíjense cómo se ve desde ahí abajo el panorama. No sé si alguna vez les ha tocado, por ejemplo, cuando uno juega con niños, con bebés, lo recomendable es ponerse literal, físicamente, al nivel de ellos. Sentarse en el piso, acostarse con ellos, etc. Entonces, vamos a hacer el ejercicio aquí de ubicarnos al lado de esta mujer, de lo que veía en sus ojos, de lo que se oía, de lo que sentía, porque fíjense cómo está el suelo, por ejemplo. Fíjense las piedras, las rocas, el polvo, y ella estaba allí tirada, su rostro estaba muy cerca del piso. Entonces, aquí vuelvo a abrir el tiempo de participación. ¿Qué podía estar sintiendo? ¿Qué emociones podía estar experimentando esta mujer? María Cristina, vamos a dejar de compartir para poder verlos a todos. Bueno, todos los que veo. A ver, María, buen día. Buenos Bendiciones. días. Yo creo que, de hecho, que sentía vergüenza profunda, miedo por el castigo que podía esperarle, rechazo, y creo que eso es, ¿no? Básicamente, miedo a la muerte, también miedo a ser juzgada, porque aunque no mueras, que te acusen públicamente de algo tan criticado, ¿no? Tan mal visto, como que ya te deja como un estigma para el resto de tu vida, ¿no? Entonces, creo que eso es básicamente lo que tenía, la humillación, el miedo, la vergüenza profunda y eso. Perfecto, gracias María. A ver, voy a leer un momentico el chat para luego darle paso a las otras manitas levantadas. Por aquí me hablan en el chat de miedo, vergüenza, temor, quebranto, dolor. Se sentía arrepentida, sola, desvalorada. Bien, a ver, Luz Eliana de Chile. Adelante. ¿Se escucha? ¿Sí? Y me alegro Bueno, yo escucharte, creo que es primera vez que te escucho. sí, sí. Bueno, yo creo que ella sentía miedo, temor y sobre todo enfrentarse a Jesús, que ella escuchaba de ese hombre que había andado por las calles y que sanaba enfermo y que hacía tantas cosas. A lo otro, el calor, el polvo, respirando ese polvo, el miedo a la gente que le criticaba y el murmullo que había. Creo que todo eso para ella fue terrible. Creo que esa es la mejor manera de explicar las emociones que ella sentía. Eso, profesora, gracias. Perfecto, gracias Luz. A ver, vamos a escuchar a Juan para ver una opinión masculina. Ya va, déjame abrirte aquí el micrófono, que justo se movió el cuadrito. Adelante, Juan, bienvenido. Hola, ¿sí me escucha? Sí. Gracias, Dios les bendiga. Yo pienso que la mujer no solamente fue humillada, pisoteada. Y usted tiene toda la razón, muchas veces nos ponemos en ese plano, pero no vemos de pronto desde otro ángulo, ¿no? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué necesidad tenía? Y muchas veces somos tan ligeros de juzgar y de pronto Jesús nos da ese lado humano, sensible,
maravilloso que hay que dar un tiempo y un espacio para poder nosotros también tener una relación y comprender por qué lo hace. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Gracias, Juan. Vamos a escuchar a Piedad por acá. Piedad, buen día, bendiciones. Hola, buenos días. Sí, yo creo que aparte de la vergüenza y la humillación que ella sentía, ¿no? Ese sentimiento de necesidad también y eso a lo que muchas veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles, es difícil que la persona reconozca esa necesidad de ayuda y de pedirla. Y ella lo pudo hacer a Jesús como la única oportunidad y como la única opción que tenía en ese ámbito en el que ella estaba, ¿no? Entonces, a veces no todos somos capaces de reconocer eso, ¿no? Eso. Gracias, Piedad. Es cierto, el hecho de la necesidad de buscar ayuda. Y vamos a cerrar esta ronda con Sena, que es una voz que creo que tampoco conozco hasta ahora. Adelante, Sena. Hola. Bueno, no sé, creo que no se activa el micrófono de Sena. Ok. Hola. Hola, estás activa, adelante. Se volvió a cerrar. Ya, ahora sí. Hola. Buenos días. Sí, es mi inicial, soy Silvestre Antaneira Adrián Fe. Bueno, desde el punto de vista de la ontología, que es el estudio del ser, yo tengo una especialidad también en filosofía. Desde la ciencia de esta rama de la filosofía, ¿no? El ser ontológico. Nosotros en este siglo XXI, o sea, hablamos de la mujer de hoy, y hay un dicho clásico, o no sé si se llama refrán, que dice, la mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, eh, hoy en día la mujer como creación divina y con los roles protagónicos que fueron diseñados por el creador, no solamente de traer vida, de dar vida. O sea, la mujer del tiempo, como cita esa imagen, ¿no? Tirada al ras del suelo, eh, sintiéndose un objeto, un no ser, por eso estaba citando a la ontología. Un objeto es algo que se puede descartar y vivimos en la cultura light. Las relaciones humanas, los sentimientos y el valor de la mujer hoy, ¿no? Que, por ejemplo, el ser una mujer jueza, presidenta, piloto de un avión, una anécdota chiquita, ¿no? Hay muchos varones que toman un vuelo, sobre todo internacional, y hay mujeres muy guapas, sobre todo muy guapas. Cuando digo la palabra guapa, no hablo solamente de belleza física. En España que viví, la palabra guapa es como decir, o sea, de mucho valor, ahí viene, o sea, de mucha bravura o bizarría. Pilotear un avión, bueno, debe ser para muy, muy guapas, muy valientes. Hombres que se bajaban del avión y decía, pues esta mujer va a poder manejar este avión, ¿no? O sea, entonces ahí traigo un tema de valor y de no valor, ¿no? El machismo, que dentro también del matrimonio, de las relaciones humanas y sobre todo de pareja y también de relaciones sociales, laborales, la mujer nos siguen viendo como, al menos si es bonita, cuando digo, si se arregla, ahora la mujer, bueno, estiliza su figura, ya eso es exageración. Yo hablo de la belleza natural, ¿no? Ahora sí se maquilla y el hábito sí hace al monje para la mujer. Yo pienso que el hábito se hace al monje. Entonces, en estos tiempos, eh, yo he trabajado también con otras culturas, por ejemplo, las islámicas, soy profesora de español. Mis estudiantes turcas, por ejemplo, ellas en el aula se dejaban fotografiar. He ido a matrimonios, ellos guardan un retrato
absoluto más que del Opus Dei y de, no me acuerdo cómo se llama la otra, hay un grupo acá que dirige la iglesia. Yo vivo en la ciudad de Piura, Perú, una ciudad donde hay una universidad fundada por españoles del Opus Dei, ¿no? Perdón. Entonces, para terminar, hoy en día las mujeres están denigradas porque no están valoradas desde el ser, sino desde el no ser como mujeres. Eso es todo, gracias. Ok, gracias por esos aportes tan valiosos. Ese tema del no ser es una discusión y un tema apasionante también. Y qué bueno esa perspectiva que entonces nos da ese plus de, además de la condición de mujer, la situación por la que acaba de pasar. Ahora vamos a revisar esta situación la situación de la mujer adúltera, le podemos dar una evaluación desde un ámbito y solo decir, bueno, lo que estaba viviendo era consecuencia de su pecado. Ella nadie la mandó a meterse con ese hombre casado o siendo ella casada, etcétera. Lo cual no deja de tener razón y no estamos acá desdiciendo el tema del pecado y las repercusiones. Sin embargo, el hecho de la causa, cual sea que haya sido, no desmerita que la situación que ella vivió haya sido una situación traumática. Y cuando nosotros atendemos personas, más allá de juzgar qué la llevó a esa situación, nos toca acompañar, y por eso se llama esta materia pastoral del trauma. Tenemos que acompañar, cuidar y orientar o aconsejar a la persona que haya vivido una situación traumática. A veces las situaciones traumáticas pueden ser consecuencia de mis decisiones erróneas, pero hay muchas veces que no, que ese no es el punto. Simplemente la persona pasó por esa situación y nos toca pues acompañarla en ese proceso. Entonces vamos a ver en detalle, vamos a nosotros, todo lo que estamos haciendo hoy es un amplio ejercicio de imaginación con herramientas científicas y con herramientas de información para imaginarnos y para poder ver con estos ojos de lo que estamos estudiando cómo se sintió esta mujer. Fíjense, allí están las emociones, están mucho en cantidad, son menos de las que todos ustedes dijeron. Había en ella sorpresa, miedo, porque algunas versiones dicen que fue sorprendida en el momento del adulterio. Las sorpresas no siempre son como las sorpresas de cumpleaños. ¡Ay, sorpresa! ¡Y qué bendición! Sino que te sorprendan en una situación así es sumamente terrible. Sintió miedo, incertidumbre, temor, incredulidad. Yo me imagino que ella todavía no entendía qué estaba pasando. Vergüenza. Alguien por allí en el chat habló de que la mujer seguro pensó que ya era el final y estaba en lo cierto, porque lo que procedía era el apedreamiento. Yo creo que debe ser una de las muertes más dolorosas el morir apedreada. No mueres de una vez, va poco a poco hasta que pues te llega la muerte. ¿Y por qué la situación es traumática? Vamos a darle contexto y a conceptualizar esta situación. Decíamos en las clases iniciales que una situación traumática es una situación que te desborda, que sobrepasa tus habilidades de funcionamiento, que te llena de horror, de temor, etc. Entonces, ubicándonos en la situación de esta mujer, acababa de ser descubierta cometiendo un delito. No solamente era un pecado, sino que también era un delito, tenía una condena. La mujer estaba semidesnuda. Ya el solo hecho de que estuviera expuesta públicamente en una sociedad y en una cultura donde la vestimenta, el recato, el estar completamente cubierta era muy, muy importante, que ella estuviera semidesnuda ante toda esa gente, eso era terrible. Estaba ya de facto condenada a muerte. No es que iban a un juicio a ver si resultaba culpable o inocente, no, ya ella estaba condenada. Además estaba sola y el hecho de esa soledad, pues lo podemos derivar del relato porque no sabemos, nunca supimos qué pasó con el hombre con que ella estaba, quién era, si lo juzgaron, nada. O sea, en el relato
aparece ella como figura única y protagónica de este tema. Estaba expuesta, pero además había sido maltratada físicamente, porque yo estoy segura que no es que llegaron y vieron que estaban ahí, que además no sabemos cómo fue que los descubrieron, y no es que le dijeron, señorita, por favor, acompáñenos, vamos entonces ahora al patio donde vamos a conversar y a deliberar esto que usted hizo. Yo supongo que la tomarían a rastras, a empujones, por los cabellos, como hubiese sido, y la sacaron. Todo eso implicó un maltrato físico, o sea, supongo que lo hicieron con fuerza, con rabia, con furia, con indignación, y con esa superioridad que nos da el pensar que nosotros somos incapaces de eso. Cuando nosotros asumimos que nosotros no pecamos y sobre todo no pecamos de esa forma, eso nos da una superioridad, una altura moral que nos ubica por allá y nos permite juzgar y desahogar en el otro toda esa frustración, ese juicio, etcétera. Porque muchas veces en esos juicios que hacemos hay en el fondo algo de mi propio yo, algo mío reflejado allí que hace que me moleste tanto. Y pudiese también haber, ¿por qué no? Si analizáramos bien, pudiese también haber algo de envidia en esa situación. Bueno, muchas cosas están alrededor de este relato bíblico y son muchas cosas que nos dan cuenta que sin duda la mujer acababa y estaba en ese momento en una situación traumática. Tenía todas las emociones revueltas, yo creo que uno de los temores más fuertes que pudo haber experimentado fue el temor a la muerte. Probablemente, como en esa foto, todo el mundo tenía ya su piedra preparada en la mano. Porque los humanos somos así, nos encanta cargar las piedras en la mano. Y vamos a ver entonces qué fue lo que hizo Jesús. Pero antes me gustaría que dejáramos por allí como un asterisco en nuestro razonamiento para pensar cómo hubiésemos reaccionado nosotros. Y no es nada para expresarlo, porque si lo expresamos, vamos a tratar de ser complacientes con nosotros mismos y vamos a pensar, no, si yo hubiese estado allí con Jesús, yo me hubiese quedado callada, etcétera. Pero la verdad es que si contactamos con nuestra humanidad, probablemente como mínimo hubiésemos estado en el grupo de espectadores, como mínimo. Y lo más probable, a lo mejor, o sea, voy a hablar por mí, no voy a hablar por ustedes, lo más probable es que yo, si me hubiesen dado chance, hubiese estado en la otra posición, en la de los acusadores, y a lo mejor las mujeres en ese momento no podían apedrear ellas, pero capaz yo le hubiese pasado una piedra a alguno de ellos, mira, ya tiraste una, toma, aquí tienes otra. Y así desde nuestra humanidad maravillosa que tenemos. Entonces, revisamos ahora qué tipo de pérdida experimentó esta mujer. ¿Qué áreas de su vida fueron afectadas? Y después vamos a hablar de lo de la consejería. Pero vamos a ver qué había perdido esta mujer. Vamos a limitar ahora las participaciones a 2 solamente para que nos alcance el tiempo. Ok, aquí dice alguien que había perdido su dignidad. Y vamos a ver a Sara que no ha participado y le damos ese chance. ¿Alguien por allí? Ahí está bien, está Mari. Ya te doy paso, Mari. A ver, Sara. Adelante, buen día. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, yo creo que había perdido lo que es su autoestima, había perdido su pudor propio, había perdido el valor de su persona ante los demás y ante ella misma. Ok. Gracias, Sara. Gracias. A ver, Mari, te abro el micrófono. Adelante, buen día. Ya, vamos a esperar que se abra. Lo estoy abriendo yo desde acá. La profesora ya me puso en el esto, ¿me debes una charla? A ver. Wow, no puedo abrir este micrófono, no se abre. Se movió el cuadrito.
Ahora se me desapareció Mari de la pantalla. Ah, aquí está. A ver, no sé por cuál razón no se puede abrir. Mientras trato de abrir esto, voy a ir leyendo en simultáneo las cosas que pusieron en el chat, que hablan de su dignidad, hablan de su ser interno, su alma, su estima, su moralidad, su reputación, su imagen aceptable. Lo había perdido todo y de paso estaba a un paso de morir. Creo que no tenía esperanza. Eso. No tenía esperanza y Cristo se la devolvió. Mari, creo que tienes micrófono abierto. ¿Me escuchas? Yo sí te escucho. Adelante. Ya te escucho. Ya puedes participar. Me quedé pensando en la elección de la mujer adúltera, porque yo la he leído muchísimas veces, incluso en la iglesia, y llego a la triste conclusión de que esto del apedramiento es lo mismo que estamos viviendo ahora con el tiro y el puñal. ¿Qué se siente ahora? ¿Qué sentimos nosotros cuando nos levantamos de mañana y vemos mataron 3 mujeres porque eran infieles? ¿No será que lo que falta acá es conocer al Señor, hacer mejor trabajo de evangelizar, para que sepan que no hay que juzgar de esa manera, matando ni apedreando? Eso es lo que me lleva a mí todos los días cuando escucho los informativos. Dicen que soy maniática porque escucho todos los informativos, porque todos los días es lo mismo. Y si leo esto, estamos en aquella época y en esta, estamos en lo mismo. No hemos crecido, no hemos aprendido. Esto es como el chisme, que allá se chismeó y acá, ¿por qué la descubrieron? Por un chisme. ¿Y qué pasa acá cuando matan a la gente? Cambiamos nada más que el nombre, de apedreador a sicariato. Eso es lo que a mí me altera. Nada más quiero decir. Yo estoy diciendo lo que siento. Gracias, Mari. Y gracias por ese aporte tan valioso. Realmente, Mari pone sobre la mesa el tema de los femicidios, que obviamente es otro de esos conceptos que no está con ese nombre en la Biblia, pero que también como fenómeno, probablemente si escudriñamos bien, vamos a encontrar ciertas cosas por allí. Y lo otro importante es la comparación o cómo Mari pone sobre la mesa el chisme junto con este tema. Y en verdad, nuestras piedras de hoy quizás no sean no sean las rocas, no sea el puñal, no sea el disparo, pero sí el chisme es mucho más fácil porque es más fácil de agarrar que una piedra, es más ligero de que se nos escape y hace el mismo daño según dice las escrituras. Muy bien, habiendo hecho esta reflexión maravillosa, por eso es que me encanta dar la participación porque ustedes enriquecen muchísimo este tema. Esta mujer había experimentado todas esas pérdidas que ustedes nombraron. ¿Qué áreas de su vida fueron afectadas? Todas las áreas de su vida. Ahí no quedó ileso nada. De hecho, estaba tan afectada su vida que estaba a punto de perderla. ¿Qué haríamos nosotros si nos llega a consejería? Es un tema para pensar y para reflexionar. Pero ahorita solo quiero que revisemos qué hizo Jesús con esa mujer según el relato bíblico. Vamos a ver primero qué fue lo que no hizo. El Señor no la juzgó, no le recordó la ley, no le dijo, mira, pero es que acuérdate que está escrito. No le dijo eso. No le preguntó detalles. A veces ocurre en ciertos ámbitos terapéuticos o de consejería mal entendida, que llega un caso y empezamos a preguntar detalles escabrosos. Ajá, pero pensando en la mujer adúltera, pero ¿dónde fue eso? ¿Dónde estabas tú? ¿Y era en el cuarto de quién?
Pero era la primera vez que se veían. Ustedes ya se habían visto. Mira, y el último hijo que tú tienes es de tu esposo o es de este. O sea, Jesús no le preguntó detalles. Ojo, hay detalles que nosotros necesitamos para la comprensión de la situación y para el abordaje terapéutico. Pero hay detalles que solo obedecen a nuestra curiosidad y nuestro propio morbo. Por eso nosotros necesitamos estar claros en eso. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos acerca de las preguntas que se hacen en un proceso terapéutico. No la revictimizó. Revictimizar es cuando yo incremento el dolor de la persona haciéndola sentir más culpable de lo que ya puede sentirse ella, diciendo, no, bueno, pero es que tú sabes, pero ¿cómo se te ocurre a ti meterte con ese hombre que era casado? Tucutú, tucutú. Entonces, además de la situación y de lo que ella ya estaba sintiendo, yo, como dicen en mi pueblo, ponerle más leña al fuego. Entonces, Jesús no hizo eso con ella y tampoco la expuso, ni la tomó de ejemplo, ni, o sea, a veces incluso agarramos ejemplos sin mucho tino y sin mucha prudencia y los usamos luego para predicar, para comentar, para lo que sea. Entonces, es importante lo que Jesús no hizo. El tema del juicio es una cosa súper importante porque es algo que a nosotros nos sale automático. O sea, nosotros no tenemos que, no, nosotros de una vez tenemos ya un juicio, lo expresemos o no, pero de una vez hacemos el juicio. Entonces, ¿qué hizo Jesús? El Señor la protegió. El Señor la protegió no con, o sea, no es que la abrazó ni que detuvo físicamente, no es que se puso entre los acusadores y ella. Sin embargo, lo que Jesús dice y que hace reflexionar a los otros, los hace detenerse, hace que cese el intento de homicidio que estaba en desarrollo. El Señor la atendió y atender implica prestarle atención. Él la recibió, él no la descartó. Incluso él hubiese podido no involucrarse en la situación. Mira, hagan ustedes lo que quieren, esa es la ley, ustedes ven cómo la ejecutan. El Señor no fingió demencia, no fue indiferente, sino que la atendió, la recibió, creó para ella un espacio de confianza, porque él no le hace la pregunta que le hizo, él no se lo hizo en público, él esperó que todos se retiraran. Cuando le pregunta, mujer, ¿y dónde están los que te acusan? Ya allí solo estaban ellos dos. La motivó, la hizo sentir en confianza para que pudiera hablar y le dio un consejo, le dio una orientación, le dijo, mira, yo tampoco te voy a acusar, yo tampoco te juzgo, pero vete y no peques más. Y no es, no peques más porque esto es pecado y al Señor no le gusta y te va a castigar. No, no peques más porque los pecados, por eso son pecados, porque nos perjudican, porque nos afectan, porque tienen consecuencias graves sobre nuestras vidas. Es muy liberador cuando uno entiende que las cosas que Dios establece como pecado, no es porque Dios es caprichoso y porque le tiene manía y entonces por eso no me deja divertirme. No, es que son pecados porque me perjudican y perjudican a otras personas. Entonces, por eso es que vete y no peques más. O sea, no te sigas metiendo en problemas porque ya ves que estuviste a punto de morir y bueno, ahora ya salimos bien librados de este tema. Entonces, fíjense cómo sin ponerle, o sea, sin que en la escritura encontremos la terminología que en este tiempo usamos para denominar a estos fenómenos y a estas situaciones, cómo podemos mirar también ciertos episodios con estos nuevos lentes, con estos nuevos ojos. De modo que si nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos relacionarnos y de qué forma nos posicionamos ante alguien que acude a nosotros en consejo, en terapia, en la relación que usted desarrolle? ¿Cómo Jesús nos modela lo que debemos hacer? Y yo creo que la esencia, y eso quizás lo vemos en la clase siguiente, tiene que ver con saber que lo más importante en una relación terapéutica, en una relación de consejería, lo más importante es la persona.
las personas siempre van a ser lo más importante. El Señor no vino a morir por instituciones, el Señor no vino a morir por denominaciones, el Señor no vino a morir por cuerpos doctrinales, el Señor vino a morir por personas. Y para nosotros, si nos desarrollamos en este ámbito y si ejercemos la consejería, la terapia, la pastoral, la psicología, etcétera, la persona siempre debe ser lo más importante, aún por encima de mí, que también soy persona y que soy quien está en el otro lado, pero la persona debe ser importante. Entonces, eso hizo Jesús. Así fue su aproximación a esta situación. Así fue el abordaje que hizo el Señor. Lo hizo desde el amor y desde la centralidad de la persona. Eso ya nos da una pauta de qué cosa podemos nosotros hacer y de qué manera podemos nosotros acercarnos a este tipo de situaciones. Y por supuesto, me encantaría que el rojo de esas letras se nos grabara en tratar de evitar nosotros el juicio, estar recordando, mira, pero es que la Biblia dice que no peques. Sí, la Biblia lo dice y no es que tenemos que ocultar la palabra, solo que probablemente justo en ese momento la persona ni siquiera alcance a analizar lo que usted le está diciendo porque está en el momento vulnerable, está en el momento en que está pasando por la situación. Vamos a tener en cuenta siempre este tema de los detalles y las preguntas que hacemos, porque hay preguntas que son pertinentes y que son necesarias, y hay preguntas que solo obedecen a nuestra curiosidad y a nuestro morbo. El tema de no revictimizar y sobre todo el tema de no exponer. Es importantísimo para nosotros el tema de la confidencialidad. Nosotros como personas en general ya deberíamos ser confiables en el sentido de entender la importancia de la información y de la historia del otro que nos está entregando, que nos está confiando. Pero aún más cuando estamos ejerciendo pastoral, consejería, terapia, etc. Entonces es súper, súper importante tener estas cosas presentes. Voy a cerrar aquí para, vamos a tener estos 10 minuticos de preguntas, comentarios, aportes, etcétera. Y vamos a empezar con Lucy, que tiene la manito levantada. A ver si se abre. Adelante, Lucy, buen día. Buen día. Mire, bueno, lamentablemente un abuso, ¿verdad? Lamentablemente marcó mi vida, ¿no? Entonces, siempre que yo iba a una consejería, no lo exponía, no lo contaba. No solamente contaba que había tenido 2 divorcios, que había tenido un montón de relaciones fallidas, e incluso siempre escuchaba, pero ¿cómo puedes, no puedes manejarlo? Yo me casé virgen, yo pude hacerlo, ¿verdad? Pero no conocían el trasfondo, no conocían mi historia, ¿no? Y para una mujer que ha padecido este tipo de situaciones es mucho más difícil entablar una relación sana, saludable, ¿verdad? Porque si usted la presiona mucho, si la pareja la presiona mucho o su pareja llega a tener relaciones con ella, cuando ella lo hace aún por complacer a su esposo, eso para ella llega a ser como una violación, ¿verdad? Eso llega a ser como un abuso, ¿verdad? Y eso va haciendo que al menos que yo me bloquee, ¿verdad? Entonces, y poco a poco ya le voy cogiendo terror a mi pareja, ya le voy cogiendo hasta el punto de que ya no se puede, y ¿sabe qué? No se pudo, no se puede, y lamentablemente no he tenido yo pienso una dirección adecuada como para poder continuar con mis relaciones, ¿no? Entonces el hecho de que haya tenido 2 divorcios y un montón de relaciones fallidas no me hacen que yo sea una persona inconforme o una persona que no hay persona perfecta para ella. No, no es así, porque el problema está en mí. O sea, es el trasfondo, ¿verdad? De la historia, ¿no? Entonces, si de pronto no tenemos si no tenemos la capacidad, como usted decía la vez anterior, para asesorar a alguien, si el caso es muy difícil porque usted definitivamente no entiende por qué pasa eso en la vida de una persona, deléguelo. Pero no la juzgue a nivel de su historia. Pero yo sí me casé virgen, yo no he tenido todos los maridos que tú has tenido. Entonces, sabe que si no entiende esa situación en la vida de una mujer, deléguela, porque lo único que va a hacer es hacerle daño. Eso es lo que quería compartir.
Gracias, Mari. Y Lucy, perdón. Y gracias por poner este tema. De este tema vamos a hablar más ampliamente en la clase que viene. Pero es súper importante la honestidad y conocer cuáles son nuestros límites. Porque si no conocemos eso y si no somos honestos, lo que hacemos es más daño que bien. Por eso es importante saber dónde estamos ubicados como consejeros, pastores, psicólogos, etc. Vamos a escuchar a Juvenal. Buen día, bienvenido. Creo que te abrió el micrófono. Sí, muchas gracias, Adelante. Fernanda. Muchas gracias, Fernanda. Gracias a todos. Muy importante el tema, como siempre, de lo que se viene abordando. Y lo que decía la hermana anterior, quiero un poquito quizás profundizar. En mi caso soy profesional, soy abogado, docente universitario, soy peruano. Y ese es un tema muy importante, porque en mi caso como docente universitario encuentro pues muchos adolescentes y aún adultos que son cristianos o un poco alejados de la cosa de Dios, y justamente por ese problema, lo que mencionaba la hermana, en cuanto a las relaciones sexuales forzadas. Y entonces la hermana o la persona en este caso, ¿dónde viene el tema? El problema en las iglesias, el mal asesoramiento, la mala consejería, por falta de conocimiento. Ojo, que los líderes o nuestros pastores no lo hacen porque sí, sino por falta de conocimiento. Como ellos no tienen el conocimiento de la parte jurídica, ni tampoco quizás son muy preparados teológicamente, entonces según su conocimiento, según su interpretación bíblica y razonamiento humano, direcciona a la persona, al esposo o la esposa. Y al final, entonces, se encuentran estos hermanos sin orientación en esa parte sexual, toda vez que todavía en las iglesias para pastores y líderes sigue siendo un poco tabú, sigue siendo un poco como no tocarlo. Eso es una cosa de la pareja, eso es de ellos. Acá en la iglesia es santidad, la Biblia, Dios y punto, ¿no? Nada más. Esa partecita entonces sí es muy importante, que nosotros tenemos que explicarles a la esposa y también al esposo las consecuencias psicológicas y jurídicas, porque en mi país, por ejemplo, en el Código Penal está tipificado como violación. Así de simple. Creo que yo en la mayor parte de los países latinoamericanos, y a nivel mundial, hasta donde tengo conocimiento, eso es violación, porque violación es todo acto contra la voluntad de la otra persona. Y a veces creemos que solamente la mujer puede ser violada en ese sentido. Las mujeres esposas a veces también violan al marido, al esposo, porque es igual condición. Entonces, es un factor de verdad muy importante que tenemos que tratar de manejar más. La otra vez enseño un curso de familia en la universidad, estaba viendo unas estadísticas a nivel latinoamericano. Y resulta que la mayor parte, en general, no solamente las iglesias, en general, la mayor parte de los divorcios y separaciones de los convivientes justamente es por esta parte de la sexualidad. Es al menos lo que encontré en las estadísticas. Hermana, muchas gracias. No quiero quitar más tiempo. Gracias. Gracias, Juvenal. Gracias por los aportes. De verdad que estas clases me fascinan porque se van construyendo el conocimiento entre todos y es maravilloso el aporte de cada uno. Fíjense, si tomamos la última intervención, la de Juvenal y la de, se me fue el nombre, la de Lucy, creo. Vemos que hay como dos grandes pilares que nos sirven de guía en este tema de la consejería, y tiene que ver con usar la empatía, con ponerme yo en los pies de la otra persona, y recordemos que la base de la empatía es el conocimiento que yo tenga de mis propias emociones para poder identificar las emociones del otro, de la otra persona. Pero además está el tema del conocimiento, que ahora pone Juvenal sobre la mesa. Y tal cual, nadie espera que nosotros como personas sepamos todo. No necesitamos saber todo, no necesitamos tener todo el conocimiento, pero sí necesitamos saber cuál me falta, cuál no tengo, para buscarlo o para remitir el caso a la persona que lo tenga. Si ocurre o si reciben, por ejemplo, el tema que saca Juvenal, un tema de abuso sexual, y yo no sé cuál es el proceder jurídico legal, bueno, yo busco a la persona y le doy
o sea, la conduzco, la redirecciono a donde pueda recibir la información. Pero pensar que yo sé todo y que yo puedo gestionar todos los casos, eso es una soberbia enorme. Entonces, nosotros no podemos funcionar de esa forma. Tenemos que funcionar desde la empatía, desde la humildad. Y por allí escribía, María Olivia escribía en el chat que Jesús le mostró compasión a la mujer. Ese tema también es fundamental en nuestro proceso de consejería. Nosotros tenemos que ser compasivos. Nosotros no podemos solo quedarnos en el hecho, sino que tenemos que trascender hasta la persona. Nosotros no, otra vez, lo importante no es si hizo o no hizo algo. Lo importante es cómo se está sintiendo y de qué forma yo la puedo ayudar y acompañar para que eso que ocurrió la lleve a acercarse al Señor, la lleve a procesar su situación y acercarse al Señor. A ver, Eliana, adelante, buen día. Sí, bien, ¿me escuchan? Sí. Buenos días. Bueno, yo quería comentar, ¿no? Hace 5 años yo tenía una discípula que dentro de la iglesia ya quiso, digamos, poder restaurar su matrimonio, no lo pudo hacer, se divorciaron. Y bueno, ella dentro de la iglesia conoció a un hermano y decidieron casarse. Mi esposo y yo buscamos, bueno, tener reuniones con ellos y darles ciertas direcciones porque ella ya era una mujer con 3 hijos y él con un hijo, ¿no? Entonces, bueno, llegó ya el tiempo del matrimonio, le hicimos su despedida de soltera dentro del grupo y el Señor me dio un versículo y para ella, que yo le había pedido de verdad que fuera de bendición para su vida. Y el versículo fue justamente lo que usted dice que Dios le recomendó a la mujer adúltera, ¿no? Ni yo te condeno, vete y no peques más. A mí me sorprendió y pensé que lo tomaría mal y no fue así. Pasado el tiempo de unos meses del matrimonio religioso, me enteré por una discípula de ella que ella se había casado ya previamente y había estado conviviendo con el joven de manera civil y que cuando se dio el religioso, pues ellos ya habían estado incluso viviendo dentro de la misma casa, cosa que nosotros estábamos totalmente ajenos. Mi primera reacción fue evidentemente la que usted dice, de indignación, ¿no? O sea, oye, ¿cómo fue que no dijo nada y cómo es que iban a las reuniones como que si todavía no eran nada y ya estaban aún viviendo juntos? Ya, pues claro, porque se habían casado matrimonio civil, ¿no? Pero la verdad que también dentro de eso, pensando, el Señor Jesús me llamó la atención del versículo, recordé, y entonces entendí realmente la gracia de Dios para con ella. Y digo la gracia de Dios porque ella antes de poder, digamos, de entrar a la iglesia, justamente en esta área, había tenido muchas relaciones ya antes, ¿no? Entonces era como que el Señor le reafirmaba de que a pesar de cómo lo hubiera hecho, realmente eso iba a ser de bendición. Y bueno, ya son 5 años que lleva casada y que no fue fácil de repente al inicio, pero por la misma forma en cómo lo empezó, pero que está realmente bien, ¿no? Entonces eso que es lo que usted comenta o lo que muchos dicen, yo en este caso lo he visto de manera real, ¿no? El amor y la compasión y la gracia, ¿no? Gracias, Eliana. Qué bueno tu aporte. Y el aporte de Eliana me hace pensar que nosotros deberíamos tener como regla, como ejercicio cotidiano. Cada vez que vamos a atender a una persona en consejería, en pastoral, etcétera, una vez que usted escuche, bueno, lo primero que uno debe hacer, y eso ya lo hemos dicho desde la primera clase, es escuchar. Escuchar, pero escuchar realmente. Y cuando usted escuche la historia, antes de abrir la boca, antes de decir nada, revise sus manos y vea si usted tiene alguna piedra en la mano para arrojar. Si usted tiene una piedra, pues suéltela, déjela de un lado y entonces ejerza el proceso terapéutico y de consejería desde la compasión y desde el amor, no desde las piedras. No necesitamos terapias con rocas ni con piedras, no necesitamos apedrear a nadie. Necesitamos restaurar personas y a eso es a lo que hemos sido llamados. Muy bien, ya no hay más manitos levantadas, entonces vamos a proseguir con
la siguiente diapositiva. Vamos a revisar otro casito y vamos a ver cómo actuó Jesús, qué hizo y a ver qué principios podemos obtener de allí. Fíjense, el endemoniado gadareno. Esto es uno de esos episodios que casi todos también conocemos. Allí tenemos dibujos, tenemos una ilustración y el pasaje está en Lucas 8 del 26 al 39 y creo que todos recuerdan que, bueno, pues Jesús se baja de la barca y va a la ciudad de Gadara y le sale al encuentro este hombre que se ha quedado para la historia con el sobrenombre de el endemoniado gadareno. No tenemos idea cómo se llamaba, no sabemos de qué familia era, pero estaba endemoniado. Entonces, ¿cuáles eran las causas de su situación? Tampoco sabemos mucho. Pero vamos a revisar un poquito esto con ojos de consejería. A ver qué podemos encontrar en este caso. Si lo revisamos como situación traumática, vamos a ver primero por qué, si una persona está en una situación de que se endemonió con el concepto que queramos de endemoniarse, por la razón que haya sido, porque le abrió puertas al enemigo, porque su familia lo ofreció, porque pecó, no sabemos. Y tampoco para estos efectos tampoco es importante. Vamos a revisarlo como situación traumática. Lo primero es la exposición social. Este hombre, fíjense que lo que les digo, su identidad inclusive estaba trastocada. El nombre de allí no aparece. Era el endemoniado gadareno. Así que eso habla de la relación o de la falta de adaptación a la sociedad que se daba en ese momento por la situación que él tenía. Obviamente, si nosotros estamos en un lugar y hay una persona que hace cosas como este endemoniado, yo tampoco me quiero relacionar con él. O sea, no me voy a poner aquí de, ay, no, sí, yo sí fuera la mejor amiga de él. No, eso asusta, eso es terrible y generalmente no sabemos cómo gestionarlo. Este hombre no tenía un hogar, así que todos los beneficios y las bendiciones que implica el hogar, no, él no lo tenía. Él andaba por allí, por los sepulcros. Por tanto, carecía de vínculos, no tenía relaciones significativas. Probablemente tuvo una madre, un padre, unos hermanos, etc. Pero por su situación, ya estos vínculos no existían. Ya él no tenía estos soportes, ya no tenía amigos. Eso lo llevaba a estar en una situación de aislamiento completamente, de soledad. Estaba encadenado, pero rompía las cadenas. O sea, este hombre estaba siendo tratado como un animal. Así que el tema dignidad humana, personalidad, etcétera, ya no estaba. Y sin duda que estaba herido. Y probablemente tuviese heridas físicas por la forma en que estaba viviendo, por la forma en que trataban de dominarlo, etcétera. Pero también había por allí algunas, no es que había por allí, es que el hecho de no tener hogar, de no tener vínculos, de no tener amigos, etcétera, eso sin duda dejó heridas en su corazón y todo eso tiene que haber afectado y afectó su vida espiritual. Las emociones que pudiese estar sintiendo, si especulamos un poco o si analizamos un poco el tema, si nos ponemos en la situación de este hombre, probablemente el miedo hubiese estado muy presente porque una persona endemoniada no tiene ningún control sobre lo que está ocurriendo, sobre su cuerpo, sobre su mente, no tiene control. La vergüenza, la tristeza en sus momentos de cordura, en sus momentos, porque un endemoniado no es que completamente, o sea, no es que constantemente está como la niña del exorcista, sino que tiene sus momentos de reposo, o los momentos en que no está la manifestación como tal, y en esos momentos seguramente sentía tristeza, sentía esa soledad, la culpa, la incertidumbre, la impotencia, el dolor, y todo lo que pudiera estar sintiendo una persona de este tipo. Hay ministerios que son hermosos y que yo admiro muchísimo, y son estos ministerios que trabajan con personas en situación de calle,
que luego del acompañamiento hacen todo una reinserción social de la persona. Y de esas experiencias, es increíble lo que la persona en la calle, que no estoy diciendo que las personas de la calle sean endemoniadas, solo que pensando en una persona sin hogar, sin vínculos, sin relaciones, en todo cómo se da. Yo conocí casos cerca de la universidad donde estudié, había una indigente de que me hice amiga por un tiempo, y su closet era una alcantarilla, estas cosas por donde corre el agua, las aguas negras. Ella levantaba una tapa y abajo había como un espacio, y allí ella tenía sus pertenencias, que era una muda de ropa, una cosita así. Se llamaba Zulay, por cierto. Y ella, lo que para nosotros sería impensable, nosotros que siempre hemos tenido la bendición de vivir en una casa, de vivir en un hogar, con las condiciones que sean, quizás no tenemos ni idea de lo que implica vivir sin hogar. O estos casos frecuentes, por ejemplo, en Estados Unidos, de las personas que son desahuciadas de sus casas y que viven en el auto, por ejemplo. Eso es una condición, y eso te da una cosmovisión totalmente distinta a una persona que, como usted y yo, tenemos la bendición de vivir con unas paredes y un techo. Entonces, esta situación para este hombre, más allá de todo el tema espiritual, era una situación traumática. Tenía unas emociones asociadas. Y debajo de toda esa manifestación espiritual, había una persona sufriendo, como lo hay en cada persona que está pasando por esta situación. No hay ninguna persona que tenga estas condiciones espirituales, así las haya procurado él mismo, que las esté disfrutando. Estar endemoniado no es divertido ni disfrutable, para nada. Lo mismo que a veces no siempre pensamos, por ejemplo, en las personas que tienen algún padecimiento psiquiátrico, que, ojo, no estoy diciendo que estén endemoniados, solo estoy diciendo que una persona con un padecimiento obviamente no lo está disfrutando, como ninguna persona enferma disfruta de su enfermedad. Solo que con la enfermedad mental tenemos quizás menos acercamiento, menos aproximación. No sé si han tenido la oportunidad de ir a un hospital psiquiátrico. Yo tuve que hacer pasantías en psiquiátricos, y uno conoce no solamente la situación en la que está la persona, sino las historias. Y es inevitable pensar que debajo de todo eso, que tiene un palabrerío científico y psiquiátrico, hay un ser humano que está sufriendo. En cada paciente psiquiátrico y en cada paciente de cualquier enfermedad hay una persona que está sufriendo, y eso nosotros debemos tenerlo presente cuando hagamos cualquier tipo de abordaje. Y en el tema de pacientes psiquiátricos, no solamente está sufriendo la persona, sino está sufriendo la familia. Y por eso en esos casos también se hace abordaje familiar. Bien, no quiero abrir este tema que es también apasionante e interesante, porque nuestras iglesias muy poco hablamos de estos temas. ¿Qué tipo de pérdidas experimentó? Vamos a hacer esta primera pregunta. ¿Y qué áreas de su vida fueron afectadas? Entonces, dejo la palabra con ustedes para que, en el caso de el endemoniado gadareno, ¿qué pérdidas había experimentado? Vamos a ponernos en esos zapatos un momentico. Pensemos que somos nosotros los que estamos sin hogar, sin familia, sin ropa, etcétera. ¿Qué pérdidas habría sentido esta persona? Tengo aquí mi cara de atenta, esperando sus intervenciones. Así que no me dejen aquí sola. Había perdido la familia, dice Sara. María Cristina, vamos a darle el micrófono a María Cristina. Adelante, María. Bueno, él había perdido el amor, ¿no? El amor, eso que necesitamos, ser amados y aceptados por nuestra familia primeramente y por nuestros amigos, nuestro grupo social. Había perdido ese amor, esa aceptación, ese respeto, esa dignidad. Había perdido, bueno, su trabajo, su vida, sus bienes seguramente, ¿no? Y bueno, y eso, la dignidad y el respeto que merece como ser humano.
Gracias, María. En el chat pusieron que había perdido la familia, perdió la identidad, había una pérdida de la realidad, súper importante esto que señala Sara. Y también Marisol dice que había perdido su salud, su familia, su identidad, sus relaciones interpersonales. Y también María nos dice que había perdido su capacidad de ser útil. Ya le voy a dar la palabra a... Alguien levantó la mano y ahora no la veo. Que no era María. Se me perdió. Ok, Lucy, ya voy. Iba a decir que ya nosotros revisamos en la clase anterior el tema de las pérdidas y de cuándo una pérdida es significativa. Y recordamos que la pérdida es significativa cuando afecta nuestra identidad. Esta persona había tenido no una, sino muchas pérdidas significativas. El proceso doloroso, el proceso de duelo que estaba pasando esta persona era sumamente profundo e importante. Marisol dice que perdió su realidad y Juana, perdón, dice que perdió esa capacidad de estar consciente de su personalidad. Claro, el perder el contacto con la realidad ya eso trae consigo otra cantidad de cosas asociadas. Había perdido el autocontrol, su libertad y sus relaciones, dice Beatriz. Muy bien. Ahora sí vamos a escuchar a Lucy. Adelante, Lucy, buen día. Ahí sí me escuchan. Sí. Bueno, hermanos, justamente con el tema de la pérdida, ¿no? Lamentablemente yo no pude estar en la clase pasada, pero escucho la clase entre semanas. Y eso es algo que, hermana Tecris, me gustaría de pronto que una vez terminado el curso, nosotros podamos seguir escuchando las clases, porque de verdad que este tiempo ha sido muy edificante para mí. Como ustedes conocen mi historia, de verdad esto me ha ayudado bastante, este tiempo, ¿verdad? Y hablando de las pérdidas, ¿no? Una de las hermanas decía que se sentía abandonada por Dios, ¿verdad? Y decía que cómo me pasa esto si nosotros te servimos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, y me incluyo, ¿verdad? De verdad valoro sus historias. Me parece que son heridas de guerra y que somos guerreros. De verdad que el Señor nos ha levantado, ¿verdad? Para poder edificar a otros. Me gusta mucho el versículo que dice, bendito seas Padre de toda consolación que nos consuelas para que podamos ayudar a otros. O sea, en medio de nuestro dolor, porque como líderes, como miembros de una iglesia, también tenemos nuestras heridas de guerra, ¿verdad? Nuestra historia que tenemos que aprender a valorar, abrazar nuestra historia, ¿verdad? Muy a pesar de haber caído, de haber tenido una infancia, una adolescencia difícil, conflictiva, pues el Señor nos provee de las herramientas, hemos visto en este seminario, ¿verdad? Para que nosotros podamos, y esa es una parte que a mí me ha ayudado mucho. El Señor me ha provisto de herramientas para que yo pueda sobrellevar esta situación. El Señor sabe que yo puedo, que Él confía en mí, que Él está conmigo, ¿verdad? Como estuvo con Moisés. Entonces, y todas esas cosas de verdad me han dado mucha fuerza. Entonces veo que nosotros en ocasiones vemos las cosas desde el punto de vista del hermano del hijo pródigo. Si yo te he servido, yo te doy esto, yo te doy lo otro, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué yo no? Entonces, no disfrutamos de ese tiempo con el Señor, de lo bueno y maravilloso que es con nosotros, de que no estamos, como en otras ocasiones, tratando de superar nuestras debilidades en el mundo, con el alcohol, con la adicción, con el televisor, con las series, con lo que sea, sino que nos estamos refugiando en el Señor, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que de pronto debemos valorar porque estamos cerrando las heridas con un tratamiento, o sea, no lo estamos haciendo solamente de forma externa, pudiendo una curita, una bendita que la tape, y dentro queda todo eso, ¿verdad? Entonces, que estamos haciendo de las cosas de una forma adecuada. En este mundo tendremos aflicción, siento mucho la pérdida de sus seres queridos, y en realidad los abrazo con mis oraciones. Grupo, se los quiere mucho. Gracias, Miss, por sus aportes. Gracias, Lucy. Gracias por lo que dices y sobre todo gracias porque lo dices desde el corazón. Este grupo termina siendo luego un grupo emocional porque estamos ahora más conscientes de nuestras emociones, lo cual me alegra muchísimo. A ver, Carlos, adelante y con Carlos cerramos esta ronda de participación. Cuando tienes esperanzas, tienes sueños, anhelos y todo eso lo pierdes porque no estás consciente de las cosas, también duele mucho esa parte, que no tengas una esperanza, un anhelo, un sueño, y también esas pérdidas cuestan mucho. Así es. Y eso es lo que nos hace humanos, es parte de nuestra humanidad. Este hombre también había perdido eso. Ángela nos dijo por allí en el chat
que había perdido su salud integral y tal cual todas estas pérdidas había experimentado un endemoniado o ese endemoniado. No sé si alguna vez se habían paseado por todo este análisis de un caso de una persona endemoniada. O sea, normalmente es un endemoniado, uy, le hacemos la cruz, si tenemos las convicciones y la cosa, reprendemos, etcétera. Pero fíjese todo lo que está asociado cuando una persona está pasando por una situación como esta. Bien, vamos entonces a seguir desglosando nosotros nuestro caso del endemoniado gadareno. Todas las áreas de su vida fueron afectadas. Había experimentado todo ese tipo de pérdidas y debajo de todo ese cabello sucio, ese cuerpo desgarrado, maloliente y ese rechazo social, etcétera, había un ser humano sufriendo. Había una persona que necesitaba atención y yo creo que eso es lo que nosotros debemos siempre tratar de enfocarnos. ¿Qué es lo que hay debajo de eso? Fíjense, una de las cosas que a veces puede ser un poco odiosas en este proceso de consejería, la mayoría de los que ejercemos esto nos ha tocado en algún momento atender personas que han sido víctimas de abuso sexual, por ejemplo, de la forma que sea. Lo hemos escuchado, o sea, sé que lo escuchan pastores, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, consejeros, pero hay momentos, y es parte de lo que debería ser nuestro ejercicio, que nos toca atender al abusador, que nos toca atender a la persona que cometió el hecho. Y eso suele ser terriblemente chocante para nosotros. Sobre todo si estamos hablando de alguien que abusó de niños o que abusó de alguien por largo rato. Esas son cosas en que necesitamos respirar profundo, escuchar la historia y yo creo que ahí más que casi en ninguna otra, soltar las piedras. Porque ese abusador también es una persona que está sufriendo. Ese abusador también es una persona que no tiene autocontrol, que no sabe gestionar su sexualidad, que tiene un profundo deseo y necesidad de afecto, pero la única forma en que lo aprendió fue de esa manera, que tiene sus relaciones distorsionadas y que sí, que es consecuencia del pecado y toda la explicación que podamos darle. Pero por ese sujeto, por esa sujeta, porque como decía Juvenal, a veces las mujeres también cometen este tipo de delitos. Por esa persona también murió el Señor. Para nosotros es muy fácil cuadrarnos con la víctima. Para nosotros nos sale de forma natural ese instinto de protección, pero ponernos en la otra parte, cuando tenemos que atender a la otra persona, también es importante. También el Señor murió en la cruz por ellos. Y voy a dejar hasta aquí mis reflexiones profundas de esta hora para avanzar con la diapositiva. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Déjame mover esto un momento. Parecido, similar en su actuación a lo que hizo con la mujer adúltera. No lo juzgó. El Señor seguramente sabía el origen de la situación, el Señor sabía si era producto de un pecado, si no. Imagínense las cosas que habrá hecho ese endemoniado en sus periodos de endemoniamiento. ¿A cuántas personas habría lastimado y cualquier cosa? El Señor no estaba allí para juzgarlo. El Señor no lo rechazó. Esto es súper importante, porque esa situación en sí misma es terrible. Pero además de la situación espiritual, la situación física, cómo estaba ese hombre, cómo tenía el cabello, a qué olía, no sabemos si tenía o no tenía control de esfínteres, por ejemplo, no sabemos si se hacía pipí encima, etcétera, porque una persona que está enajenada de la realidad es capaz de hacer cualquier cosa. El Señor no lo rechazó, a pesar de todas esas cosas. El Señor no le hizo preguntas incómodas. El Señor no le dijo, ajá, pero cuéntame, ven acá, siéntate conmigo. Es que tú jugaste la ouija. Es que tú antes eras santero. Es que tú, no, el Señor no hizo ninguna de esas preguntas. No solamente porque él ya se sabía la respuesta, sino porque eso no era relevante en el momento. Eso no era pertinente al caso. O sea, de esas respuestas no dependía la ayuda que el Señor le podía dar.
Y una cosa importantísima que podemos ver en ambos casos, el Señor no generó codependencia. Miren, la codependencia es una cosa que es uno de los, ¿cómo llamaríamos? De las amenazas, de los enemigos de quienes ejercemos este oficio. Porque la codependencia tiene que ver con esas personas que nosotros aconsejamos o ayudamos en cierto momento y que a veces nosotros como terapeutas, psicólogos, pastores, sin querer queriendo, generamos ese tipo de codependencia porque es muy, voy a dejar de compartir esto porque esto es bien importante, es muy rico para nuestro ego pensar que hay otra persona allá afuera que no es capaz de tomar una decisión, que no es capaz de salir, de buscar, de gestionar sin consultarnos, sin preguntarnos. Y por eso en las relaciones terapéuticas a veces hay esas terapias de larga data. No, yo tengo, no sé, 12 años en análisis y X. Y Dios mío, y en 12 años todavía no has podido. No estoy diciendo que no hayan cosas infinitas que revisar dentro de uno. Sí hay muchas. Pero cuando generamos esa codependencia y cuando lo hacemos porque en el fondo, de forma inconsciente, tenemos la necesidad de que la gente nos busque, la necesidad de que las personas nos necesiten, y eso alimenta nuestro ego. Eso es codependencia. Y eso a veces desde nuestra posición. Recordemos que cuando estamos en un área, en un espacio de consejería, de terapia, de pastoral, nosotros estamos en una situación de poder. La relación terapéutica implica una relación de poder y esto espero que lo entiendan de la mejor manera. Una relación de poder en tanto hay una persona que tiene una situación que resolver y teóricamente nosotros tenemos como la solución a ese problema. Eso nos coloca en una situación de aparente ventaja y de poder. Y lamentablemente habemos personas que por nuestra historia personal necesitamos sentir que tenemos ese poder. Necesitamos que nuestro ego sea alimentado. Y por eso generamos muchas veces sin darnos cuenta y probablemente sin malas intenciones, pero generamos ese tipo de codependencia. Entonces tenemos que nuestros aconsejados o nuestros pacientes o nuestras ovejas no son capaces de dar un paso, de tomar una decisión, si no vienen y me preguntan. Yo no sé si ustedes conocen, pero yo conozco iglesias en las que el pastor es como el gerente de vida privada de toda la feligresía. Hermano, que si me voy de vacaciones, hermano, que si no me voy, que si cambio las cortinas o pongo persianas, si pinto la casa o no, si me caso, o sea, cualquier cosa en la vida, entonces tenemos que ir y consultarla. No estoy diciendo que no hay que consultar, solo estoy diciendo que tenemos que tener cuidado y estar atentos a la codependencia. Bien, dicho lo cual, regreso a la diapositiva. Entonces, el Señor... Hay unas manitas levantadas por allí, ya vamos al final en la última ronda de preguntas. El Señor entonces no generó codependencia, ni la generó con la mujer adúltera, ni la generó con el endemoniado, ni la generó con nadie, porque incluso hay momentos en que el Señor dice, mira, que se están yendo estos, que se fueron nosotros, ustedes también se quieren ir, o sea, ustedes son libres de hacer lo que quieran. Entonces nosotros estamos con el Señor y nos relacionamos con el Señor por amor, o debemos hacerlo por amor, no por codependencia. ¿Qué hizo el Señor con este hombre? Lo recibió, lo atendió. El Señor fue capaz de separar el problema de la persona. Sí, una cosa es que estés pasando por esta situación, pero otra cosa es que tú eres un ser humano y yo te amo y yo voy a ayudarte. Lo vistió, supongo que le ayudaron a recomponer un poco su parte externa, le brindó cercanía y le dio un consejo, o le dio una orientación, o le dio un precepto, etc. Entonces, estos son modelos que el Señor nos deja de los principios que Él usó para relacionarse con personas en situaciones traumáticas. Y yo solamente traje 2 ejemplos. Ustedes sigan luego con sus ojos nuevos que tenemos ahora con estas informaciones para que revisen episodios bíblicos y podamos encontrar allí como perlas escondidas esas
formas, esos principios que deben regir nuestro quehacer psicológico, terapéutico, pastoral, etc. A ver, son situaciones diferentes por causas distintas, pero lo común en ambas situaciones es que habían personas sufriendo y que el Señor se acercó y les ayudó a gestionar su dolor y le dio pues buenas recomendaciones. Luego viene la parte reflexiva de nosotros que estamos ejerciendo este oficio, de qué forma lo vamos a hacer, qué haríamos, qué haremos y de qué forma lo haremos. Porque sí, a veces hay que decir cosas fuertes, a veces hay que confrontar a la persona con lo que sea que esté haciendo, pero ¿desde dónde lo estoy haciendo? Si lo estoy haciendo desde una superioridad moral o lo estoy haciendo desde el amor y desde la compasión. Así que a lo largo de esta conversa de hoy han ido saliendo estos principios que son importantes y necesarios para nosotros. Quiero compartir rapidito con ustedes el lamento, que es, a ver, antes de hablarle del lamento, quiero decirles que una de las formas en que nosotros podemos gestionar y desahogar nuestras emociones y que podemos darle a la persona como herramienta para que ella lo gestione es la escritura. La escritura es una de las herramientas terapéuticas por excelencia. Las personas escriben y sacan las emociones y lo que tienen adentro. Y si no, piensen en todas las canciones que conocemos, sobre todo esas canciones que uno les dice cortavenas, que son de despecho, de lo que sea. Son canciones escritas desde las emociones y que permiten, a través de la escritura, drenar esas emociones. Así que les voy a dar esto como herramienta, pero brevemente, porque el lamento entonces es una forma en que nosotros podemos poner esas emociones afuera y expresarlas por medio de la escritura. Pero en este caso, les estoy hablando de esto es porque nosotros normalmente sabemos que nos estamos sintiendo mal, que algo nos está afectando cuando somos nosotros. Pero si al tema escribir nosotros podemos agregarle el ingrediente de la empatía, eso nos va a permitir tener una mejor comprensión del panorama que puede estar sintiendo la persona que acude a nosotros o el caso que queramos analizar. Un lamento entonces viene a ser un género literario que está presente en la Biblia, que está presente en los Salmos, por ejemplo. Es una herramienta que se usa en el programa Trauma Healing y que además sabemos, por ejemplo, que tenemos el libro completo de Lamentaciones en la Biblia y tiene que ver con ese género que implica exponer algo que me está doliendo o que me está incomodando. Y el principal ingrediente de un lamento es la queja. Es quejarme de la situación, no quejarme de forma, a ver, no esta queja lastimera, sino es exponer la situación que me duele, que me lastima, que me molesta, que me asusta, etc. Y hay unos componentes que tiene el lamento, que son más que 3, son 7, pero en este caso solo vamos a sintetizarlo en 3. Una invocación, que es la forma como usted llama a Dios, Dios, Padre, Papito, como usted le quiera decir. La queja, que es cuando exponemos delante de Dios lo que nos molesta o nos duele o nos lastima, y una petición. Entonces, para hacer un ejemplo muy rapidito, si yo estoy hablando de que estoy pasando por una situación que me botaron del trabajo, por ejemplo, entonces la invocación sería Dios mío, Padre mío, Señor, etcétera. Esa es la invocación. La queja es qué injusto o qué mal que me hayan botado del trabajo, me siento de tal y tal y tal forma. Y la petición sería, Señor, ayúdame con esto, ayúdame a conseguir un mejor trabajo, ayúdame a resolver la situación. Esto es un ejemplo rapidito. Pero en el caso de nosotros que ejercemos este oficio, sería muy provechoso si nosotros pudiéramos hacer un lamento para nuestro interior, en nuestra privacidad, como si fuésemos la otra persona, como si fuésemos la persona que acude a nosotros. No es escribir lo que yo siento, sino expresar lo que pudiera estar sintiendo esa persona. Eso simplemente va a servir para que yo tenga un mejor panorama de lo que la persona siente.
Entonces pensemos, por ejemplo, si viene a mi consulta la mujer adúltera, entonces un ejercicio de empatía es ponerme en sus zapatos y pensar qué estaría sintiendo, que ya lo hicimos aquí entre todos, hacer una invocación, oye Señor, aquí estoy, mira, es injusto o me siento terrible porque hice esto, aquello, porque fulano que era con quien yo estaba adulterando se fue y me dejó sola, porque el sacerdote que está a punto de apedrearme, yo sé que él también es infiel, lo que sea que usted le pase por la cabeza en el rol de mujer adúltera. Y que luego haga la petición. Eso lo podemos hacer con la mujer adúltera, lo podemos hacer con el endemoniado gadareno, lo podemos hacer con cualquier persona que acuda a nosotros y que de pronto no entendamos muy bien lo que siente. Bueno, vamos a hacer un lamento empático. Vamos a nosotros colocarnos en la posición de ellos, pero no ni siquiera para decirle, mire, yo escribí esto o yo pensé esto, no, sino para nosotros poder sentir y conectar, contactar con eso que la persona está sintiendo y poder gestionar mucho mejor y desde el amor y desde la compasión la atención que vayamos a brindarle a esta persona. Eso fue solamente como un brochecito, un cierre por allí. A ver, Jenny dice que puede ser el síndrome mesiánico. Me imagino que está hablando de la codependencia, de cuando generamos codependencia. Y sí, probablemente. Ok, ya nos queda poco tiempo. Vamos entonces ahora a dar paso a las preguntas, a los comentarios y las participaciones de ustedes que ayudan a que esto se construya. Vamos a darle paso a Ángela, que no la hemos escuchado hoy, para que ella participe. Creo que te abrió el micrófono. Vamos a darle de nuevo. Adelante, Ángela. Bienvenida, bendiciones. Hola, bendiciones a todos. Cuando estábamos estudiando el caso del endemoniado, pensaba yo no solo en el trauma, esa situación traumática para él, sino para los que estaban alrededor, igual que en el caso de la mujer adúltera. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos siempre considerar, no solo ver a la persona que está viviendo esta situación traumática directamente, sino a los que están alrededor. Lo digo porque en una ocasión voy a comentar dos cosas. Una, recuerdo yo cuando estaba pequeña, iba al colegio, había una señora que tenía problemas psiquiátricos y cada vez a la salida, a la hora de la salida del colegio, ella estaba allí. Y cuando pasaron, como siempre estaba, eran los días viernes, para mí era muy, muy, muy difícil cuando llegaba el día viernes y era la hora de salida del colegio, porque por lo violenta que ella se ponía con todos los que salían del colegio. Entonces, yo creo que eso es algo que nosotros debemos considerar no solo a las personas que viven esta situación, sino a los que están, cómo afecta alrededor y cómo nosotros trabajar con eso. En otra ocasión, hace unos poquitos años, tenía una compañera de trabajo que su mamá tenía problemas psiquiátricos y ella estaba muy, muy, muy mal y la hospitalizaron y yo fui a visitarla porque su hija, o sea, mi compañera de trabajo le habían diagnosticado cáncer y ella no se encontraba en la ciudad, sino que había tenido que viajar a la capital. Y entonces ella me pidió la ayuda, si podía acompañar a la mamá en el proceso. Bueno, yo fui y ciertamente es otro mundo. Un hospital psiquiátrico es otro mundo. Y la carga con la que uno sale después es impresionante. Bueno, lo que quiero decir es que yo la visité varias veces y después, pasados unos meses, a ella la dieron de alta, pero tuvo otro evento. Y en esa ocasión estábamos nosotros en el templo y estábamos en una reunión de iglesia y ella se presentó de repente y empezó a gritar. Ella no era de la iglesia, ella no era de la iglesia donde yo asistía, sino ella, como estaba cerca, se
ella andaba por la calle, entró al templo y empezó a gritar, a gritar, a gritar. Y todo el mundo asustado, no sabían qué hacer. Y mi esposo me dice, es la mamá de tu compañera, háblale tú. Todo el mundo, y él reaccionó, fue, anda tú y atiéndela. Entonces yo me acerqué a ella y lo confieso con mucho temor porque estaba muy violenta. Y como pierden la conciencia de sí, yo dije, no me va a reconocer y seguramente, o sea, probablemente me vaya a tratar con violencia. Y no, mi sorpresa fue que ella se volteó, yo la toqué por la espalda, ella se volteó y me vio y me dice, hermana Ángela, y me abrazó. Y yo sentí, yo dije, o sea, todo el nervio, probablemente, no sé, ahí tuve un juego de emociones y conversé con ella y la saqué. Lo que quiero decir es que para todos los que estaban allí, el templo estaba full, yo creo que habíamos como 150 personas reunidas y para todos fue traumático porque todos estaban como no pendientes si ella reaccionaba violentamente conmigo porque yo la saqué del templo y todos quedaron como marcados con esa situación, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante siempre considerar esto, no solo a la persona que está viviendo esta situación, sino como lo mencionaba Tecris, el entorno y la familia de la persona que está viviendo esta situación traumática. Gracias, Ángela. Importantísimo lo que mencionas. Una consejería integral implica generalmente un abordaje familiar, porque la persona sola, o sea, nunca la persona es sola, siempre hay todo un entorno que de una forma u otra contribuyó sin querer, queriendo a la situación. Por eso el abordaje debería ser integral. Y me hiciste recordar en mis pasantías de psicopatología que fuimos a los psiquiátricos, me acuerdo que hubo una institución pública en Venezuela, en Caracas, que está allí, y recuerdo claramente a un profesor que nos dijo, no, allí no vamos a hacer pasantías allí, porque las personas que están allí recluidos, no, estas fueron sus palabras, no tienen ni siquiera valor académico. O sea, no había ningún tipo de valor en esa persona desde la perspectiva de este profesor. Y a mí esa frase se me quedó marcada porque debajo de cualquier patología psiquiátrica lo que hay es un ser humano sufriendo, por el cual también Jesús murió. Eso debemos tenerlo siempre presente. Y otra cosa de tu intervención que me encanta es el hecho de que todo paciente psiquiátrico tiene un lado sano y con ese lado sano nosotros nos relacionamos. A partir de allí es que podemos hacer intervención. A ver, Luz, Eliana, vamos a darle participación, adelante. Profesora, ¿me escucha? Sí, sí. Yo lo veo esta parte por la parte del lamento empático, también es como la intercesión, como interceder por otra persona, es colocarse en el lugar de la otra persona, ¿cierto? Y yo creo que en la Biblia muchos de los personajes bíblicos que nos impactaron nuestra vida, como Daniel, por ejemplo, fueron personas que intercedieron por otros, o sea, se pusieron en el lugar de la otra persona, en el dolor de la otra persona. Y lo veo muy interesante esto de la escritura que usted mencionaba, porque creo que es una muy buena terapia. Así que me encanta su clase. Bendiciones. Gracias, Luz. Y me encanta tu participación porque no le había agregado yo ese tema, no lo había considerado de esa forma, pero realmente cuando hacemos un lamento empático y hacemos luego la petición, estamos haciendo intercesión por la persona. El lamento es una herramienta que en principio sirve para nosotros. Cuando usted esté con cosas aquí que no sabe cómo sacarlas, usted escriba, que el Señor también sabe leer. Y así también se desahoga sus emociones. Pero cuando lo hacemos de forma empática, estamos entonces intercediendo, poniéndonos en el lugar del otro e intercediendo por él. Gracias por esa participación. Vamos a darle chance a Juana de Perú. Ok. Profesora, buenas tardes. Buenas. Bueno, acerca de las enfermedades psicológicas, podríamos decir que este endemoniado tendría enfermedad psicológica, pero también he escuchado que se dice la esquizofrenia
que es de demonio, ¿no? Y muchas veces ha habido la intervención de pastores a sacar los demonios, ¿no? Hay testimonios que fueron efectivas y realmente la persona quedó liberado de los demonios y realmente se recuperaron. Pero también hubo que no se logró el objetivo. ¿Qué podría comentarnos, profesora? Bueno, esto es un tema bastante amplio y bastante necesario de ser debatido. Y te agradezco por haberlo traído a la mesa. Sin duda no lo vamos a agotar ni de cerca ni de lejos aquí en esta, y menos cuando nos quedan 5 minutos o 3, no sé. Pero las patologías psiquiátricas no siempre están vinculadas a un tema necesariamente espiritual. Aunque, como hemos aprendido, una patología psiquiátrica afecta a nuestro espíritu como cualquier otra cosa. Ya dijimos que somos seres integrales y lo que nos pasa en una de nuestras áreas afecta a las demás. Pero la patología psiquiátrica no necesariamente siempre tiene que ver con que la persona estuvo en tal práctica o que está necesariamente endemoniada. Por eso, como decía Juvenal en su intervención, necesitamos información y conocimiento. Si ustedes están o les llega un caso en que, primero, me parece que aquí en la clase, en el curso, creo que no tenemos ningún psiquiatra. Creo, o sea, no tengo la información. Pero si a usted le llega una situación, un caso que exceda de su conocimiento, de su ámbito de estudio, remítalo. Los psiquiatras están formados para eso. Los psiquiatras son, por lo menos en Venezuela, creo que en todos los países, pero son médicos que luego se especializaron en psiquiatría. Así que los psiquiatras son los que están facultados, por ejemplo, para mandar fármacos o psicofármacos. Eso de que, ay, tómate esta pastillita para dormir que a mi mamá le sirve, o sea, eso es una tremenda irresponsabilidad. Entonces, a veces vamos a recibir casos que necesitamos sugerir a la persona que vaya al psiquiatra. Una vez que se agota el abordaje, no una vez que se agota, sino probablemente pudiese ser muy útil que a la par de eso haya un acompañamiento espiritual, etcétera. Pero pues la psiquiatría es una ciencia y tiene sus códigos y sus información y conocimientos que yo personalmente no los tengo. Yo no soy psiquiatra, no soy médico, no medico. Entonces, no son descartables ninguna de las disciplinas que el Señor ha permitido que se desarrollen en tanto conocimiento humano. Así que hay situaciones en las que se necesita la intervención psiquiátrica y el Señor por algo permitió que esa ciencia también se desarrollara. A ver, Lucy y María, y cerramos la ronda por hoy. A ver, Lucy, sí, adelante. Lo mío era con la empatía, ¿verdad? Lamentablemente la persona que abusó de mí era mi hermano mayor y él falleció de un infarto y quizás por eso me atrevo a hablar del tema que nunca lo había hablado en mis 46 años, ¿verdad? Entonces tampoco se lo dije a mi mamá y lamentablemente mi mamá también falleció hace un año y eso no les puedo negar que sí me da un poco la libertad de poder hablar, porque lo menos que hubiera querido es lastimarlo, ¿no? Después de un tiempo me enteré que él también había sido abusado, ¿no? Entonces toda persona que abusa, hermanos, es porque también ha sido abusado. Esta patología no nace porque le picó un mosquito, porque le dio gripe, no. Esta patología, toda causa tiene una consecuencia, ¿verdad? Y una persona abusada es porque, una persona abusa porque ha sido abusada, ¿verdad? Y por más que ellos tengan su lucha interna, cuando él no ha superado esta etapa, vuelve a fluir. O sea, es como un icono minimizado en su pantalla que en algún momento se vuelve a abrir y usted lo conoce, sale a flote. O sea, yo tengo mucha lucha con mi carácter, ¿no? Entonces, por más que yo trato de mantener eso minimizado, hay un punto en que sale, en que estalla, en que, no sé, o sea, sale todo lo que hay dentro de mí, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería compartirles, el tema de la empatía, que así como también hay mujeres, también hay hombres abusados, y no solamente por hombres, sino también por mujeres. O sea, imagínense la situación de mi hermano, que mi padre lo forzó a ir a una prostituta, ¿no? Entonces él como que eso, cuando él falleció, yo me di cuenta que yo no le había perdonado. Y eso fue algo que más allá de lo que yo había vivido, fue lo que más me dolió, haber vivido
40 años, no recuerdo qué edad tenía cuando él falleció, pero él falleció con esta lucha porque él creía que era homosexual teniendo su familia, o sea, fue algo muy grande, ¿no? Que se le vino encima. Entonces, esto de ponernos en el otro lugar, cuando una persona viene a mí a contarme de un abuso, ¿verdad? Y que quiere acabar con la otra persona, que quiere terminar con ella, yo siempre le pongo la situación de que qué hubiera pasado en que hubiera sido un familiar de ella, el que estuviera en la contraparte, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si las cosas fueran al revés? Uno trataría de defender a su familiar, ¿verdad? Entonces, como ponernos en ese lugar y sobre todo que los hombres también suelen ser abusados no solamente por hombres, sino también, como dijo la maestra, por mujeres. Eso era lo que quería contarles. Gracias, Lucy. 2 precisiones me gustaría hacer respecto a tu intervención. La primera es que el hecho de que nosotros podamos comprender la causa de la conducta de la otra persona no exime las consecuencias legales que pueden enfrentar. O sea, para nada es nuestra posición decir, bueno, como yo entiendo que le pasó esto y aquello, no hay que hacer una denuncia. No. Más allá de que podamos comprender la causa de la conducta, si la conducta tiene implicaciones legales, es necesario que la persona enfrente sus consecuencias legales. Y la otra cosa es que efectivamente muchos de los abusadores han sido abusados, no siempre, pero la mayoría, y el ser abusados no necesariamente implica una violación, sino que, por ejemplo, una exposición a la pornografía, eso es ser abusado de niños, y eso puede desencadenar en situaciones de este tipo. Es un tema súper amplio y muy apasionante. A ver, me queda solo un minuto y yo creo que es para despedirme. Por ahí vi la manito de María. Cualquier cosa, María Cristina, por favor, en el foro o en las preguntas del profesor. Gracias por haber enriquecido esta clase con sus intervenciones. Me despido de ustedes y los bendigo en el nombre del Señor.